muy especial y creo que presten muchísima atención. La da Rocío Sánchez López. Ella es profesora de música, no tiene nada que ver con la ciencia, hasta hace poquito que descubrió la divulgación y la ciencia. Y ella nos va a contar cómo Stephen Hawking le abrió los ojos. Os dejo con Rocío. Vale. Buenas tardes. Bueno, en los años cruciales de la formación de las personas, la primera educación, de la primera infancia, cuando iniciamos la etapa escolar y ya posteriormente, cuando llegamos a los años esos tan complicados de la adolescencia, si ustedes son padres podrán decir lo complicados que son, pues muchos maestros y profesores cometen el error de enjuiciar negativamente a sus alumnos y demasiado a la ligera. Por ejemplo, de acusarlos de ignorantes, torpes o de encasillarlos. Tú no eres capaz de llegar a la ciencia o tú eres muy torpe para las matemáticas, lo cual puede limitar sus posibilidades tanto de formación básica general como a la hora de optar a una carrera. Todos sabemos que las carreras científicas, técnicas, pues hay muchas menos vocaciones y sobre todo entre las chicas, ¿no? Y lógicamente eso repercute en la profesión futura que la persona va a elegir y en el trabajo que va a desempeñar y en toda su educación a cualquier nivel, en la información a la que puede acceder, etcétera. Cuando los maestros, eso que condicionan, todos lo sabemos, podemos poner aquí varios ejemplos muy conocidos. Todos pensamos que Albert Einstein es un genio y que nos hizo cambiar nuestra visión del mundo con la teoría de la relatividad, etcétera. Bueno, pues a Einstein, cuando estaba en el instituto, en secundaria, los profesores le decían que no iba a llegar a nada, que no iba a conseguir nada y terminó el bachillerato con mucho trabajo porque no estaba convencido con cómo estaba desarrollado el sistema educativo. En aquellos entonces él iba un poco por libre y él quería un trabajo sencillo y quería que, digamos, lo dejaran un poco en paz. Estuvo en Suiza en una oficina de patentes y allí en los ratos libres pues se dedicó, como quien no quiere la cosa, a formular la teoría que nos iba a cambiar, nos iba a poner de revés un poco la concepción que teníamos hasta ese momento del mundo. ¿Y a cuántos genios habremos perdido por el camino así? ¿Cuántos niños superdotados que son víctimas, las clásicas víctimas? Por ejemplo, en los colegios cada vez más se tiende a un sistema que va nivelando por abajo y entonces estos niños se ven descolocados, se los considera raritos, extraños, suelen ser tímidos, retraídos y si los maestros no saben ver la genialidad que hay en ellos, pues se van quedando atrás y muchos de ellos incluso no cursan estudios superiores y esa frustración que pueden tener con un potencial que no han sabido encauzar es realmente muy grande. Todo esto va generando escaso interés por la ciencia, que lamentablemente en España no es mucho el que hay, y un gran alejamiento. La gente enseguida dice, yo de ciencias no entiendo, eso es muy difícil, eso para 4 locos que están allí en los laboratorios haciendo cosas raras. Entonces no, el interés científico, ¿qué pasa? Que en una sociedad donde más ciencia, más tecnología hay, parece que todos dicen que no quieren saber nada de ciencia, pero luego se calientan un café con el microondas, cocinan con la cocina de inducción, están todo el día con los teléfonos inteligentes, que bueno, eso de que sean inteligentes es un decir, pero vamos, y con las tabletas, con las pantallitas y con una tecnología y tomando medicamentos y se benefician de las investigaciones, vamos, de primera mano y dicen, no me interesa la ciencia. Entonces, ¿por qué en una sociedad con la sociedad con más acceso a la cultura que tenemos, que si nos viese Alfonso X el Sabio, no sé qué diría, que tenemos acceso con un clic de ratón a toda la información posible, ¿por qué voluntariamente nos encaminamos hacia una desinformación? Claro, porque el exceso de datos pues también es saturante, se convierte en un mare magnum, que ahí entra en juego la educación, entraría en juego una buena educación desde la base, del punto de partida que teníamos, que nos haga tener un sentido crítico, nos haga pensar qué queremos realmente, porque si no estamos perdidos, estamos ahí como dando vueltas como un insecto ahí que está contra el cristal y no sabe qué hacer, pues más o menos lo mismo. Yo, para ejemplificar esto, voy a hablar un poco de mi caso personal. No es por nada, sino que es un caso muy general que le puede ocurrir a mucha gente. De pequeña me ocurrió esto precisamente en el colegio de ciegos. Tuve una maestra de poca paciencia, con los alumnos buenos muy bien, pero con los alumnos regular pues no tanto.
Entonces, en matemáticas yo siempre había sido bastante, que no entendía, realmente no entendía. Cuando había problemas no entendía la solución, aleatoriamente sumaba, restaba, multiplicaba, lo que fuese, porque yo no tenía ni idea. Me daban los números y hacía lo que fuera con ellos para terminar y salir pronto del paso, como Mafalda, ¿no? Pues, más o menos. Pues entonces ella devaluaba, por supuesto, mis aciertos y se dedicaba a gritar, como hacen muchos, que convierten el aprendizaje en una especie de sofisticada tortura. Entonces, ¿el resultado cuál puede ser? Pues que el alumno, y a mí me ocurrió, pues se niegue. En mi caso fue un día que presionó el dedo contra un cero, me presionó el dedo contra un cero que no debería haber estado ahí, y ahí ya fue cuando inconscientemente dije, ya voy a odiar las matemáticas por los siglos de los siglos. Luego se hizo extensivo a la física y a todo lo que supusiera lógica científica. Pero ¿qué pasó? Que tras estos 5 años pasados de problemas personales, el año pasado curiosamente llegó, a final de 2015, el ver la película La teoría del todo, que todos sabemos que está centrada en la vida del físico teórico Stephen Hawking, que demostró matemáticamente la teoría del Big Bang, como todos sabemos, y descubrió particularidades de los agujeros negros, y 54 años después de que le diagnosticaran esclerosis lateral amiotrófica, pues sigue investigando, sigue adelante, a pesar de que le auguraran 3 años de vida a lo sumo y que no iba a poder comunicarse, no iba a poder ni mover casi ningún músculo. Pues en vez de rendirse, dijo, estaba trabajando en su tesis doctoral y dijo, pues en vez de yo voy a seguir adelante, si me quedan 2 días, pues 2 días, que me quedan 2 años, pues 2 años. Y ahí está todavía investigando. Eso fue un gran ejemplo para mí, me emocionó muchísimo. Y a raíz de la película, pues me puse a buscar información por internet, que para eso la tenemos, no para estar todo el día haciendo el tonto. Pues me puse a buscar información y entonces encontré una frase que la verdad que me abrió los ojos, porque dice: debemos intentar comprender el conocimiento del universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras posibilidades, pero al menos tendríamos que intentarlo. Pues esa fue la clave. Dije, vale, cada uno tiene sus experiencias, sus conocimientos, su punto de partida. Pues yo, desde mi ignorancia, pues voy a leer la breve historia del tiempo, ¿por qué no? Además dije, pues la leo en inglés porque así, digamos que es la voz original. Pues yo sin tener ni idea de nada, ni de física teórica, ni de cosmología, pues cogí el libro. La física de partículas confieso que no, eso ya. Pero en general, nada, lo leí todo perfecto, y ya el descubrir lo insignificante que soy en una galaxia que está en la periferia de una galaxia entre millones, en un planeta de una galaxia entre millones, y que realmente somos una anécdota cósmica, pues eso me hizo, paradójicamente puede parecer, ¿no? Pero no, valorar mucho más mi propia existencia. Y a raíz de ahí, pues ya todo lo que caía en mis manos, pues ya eso me inoculó un gran deseo de saber. Ese libro me llevó a querer saber más sobre el universo, sobre cómo se forman las estrellas y sobre cualquier cosa de divulgación. A raíz de ahí, pues ya empecé a leer pues Isaac Asimov o Carl Sagan, y últimamente pues estoy inmersa un poco en el microcosmos de nuestro cerebro, que tenemos 100.000 millones de neuronas, como 100.000 millones de estrellas en la galaxia, y con millones y millones de conexiones sinápticas que se fortalecen precisamente aprendiendo. ¿Por qué vamos a negar a nuestro sistema límbico ese goce dopaminérgico del aprendizaje, ¿no? Que es como una droga, pero una droga sin efectos secundarios nocivos, sino todo lo contrario? Así que eso es lo que pretendo, que esas barreras que uno puede tener de decir yo no sé nada y yo no entiendo, pues no puede llevar a aprender, porque todos podemos estar aprendiendo siempre y todos seremos ignorantes siempre, puesto que cuando nuestra vida termine vamos a tener solamente una pequeñísima, minusculísima parte de todo el conocimiento del mundo. Pero es maravilloso que todos seamos ignorantes, porque si tenemos capacidad de sorprendernos, podemos disfrutar siempre, capacidad y curiosidad, que es una cosa que se está perdiendo mucho. Si todos desarrollamos esa curiosidad, siempre vamos a tener motivos para alegrarnos y para regocijarnos ante los conocimientos nuevos, y en ningún caso tener una barrera que diga yo no soy capaz o yo no puedo, porque todos podemos y debemos continuar aprendiendo. Y en este sentido, pues voy a terminar con una cita del gran
Carl Sagan, que también me cautivó, lógicamente Cosmos, pues un libro de referencia, y lo leí hace muy poco, porque todo lo he leído en realidad hace muy poco, desde que empecé en el año pasado, en 2016. Así que cito bueno, en realidad la cita no es de Cosmos, es de otro libro, de una serie de artículos, El cerebro de Broca, pero lo cito porque viene muy bien al caso aquí con lo que estoy diciendo. Por mi parte, me gusta vivir en un universo que encierra aún mucho de desconocido y que al mismo tiempo es susceptible de llegar a ser interpretado. Un universo del que no conociéramos todos sería estático y deprimente, tan aburrido como el cielo que nos prometen ciertos teólogos pobres de espíritu. Bueno, y con esto concluyo mi breve charla. Muchas gracias.